La ministra de Seguridad y el ministro de Justicia están presentando en este momento en vivo, lo vamos a compartir, el proyecto de juicio en ausencia. Y hasta ahora. Y trabajamos de una forma mancomunada, absolutamente modificando esta situación. Yo lo llamaría principios rectores sagrados de la justicia. Primero, Argentina no puede ser un país al margen de la ley, como lo decía Carlos Nino. Se terminó, hay que cumplir la ley y el Código Penal. Segundo, basta de impunidad a quienes cometen delitos. Terceros, quien comete un delito debe ser castigado y el acusado debe ser condenado en forma ejemplar, proporcional, necesaria y efectiva, y se debe dar ejemplo. Cuarto, como afirma el señor presidente, se tutelan los derechos fundamentales y especialmente la vida, la libertad y la propiedad privada. Quinto, es tarea nuestra darles a los jueces y fiscales las herramientas legales y estructurales para que ellos puedan decidir y meter presos a los delincuentes. Tenemos que pasar a tener una justicia idónea. Basta de ineficacia, lentitud, estar alejados de la realidad, una justicia que es odiada por la sociedad. Tenemos que tener una justicia mejor, que le dé a cada uno lo suyo, que sea rápida, brinde soluciones concretas a los argentinos y sea respetada por todos. El juez y el fiscal deben volver a ser un orgullo, como fue en épocas pasadas. Sexto, se impone prioritariamente proteger a la víctima y su dolor y a la sociedad, especialmente a la familia, que es el centro de nuestra política criminal. Séptimo, las víctimas y la sociedad recuperarán la paz cuando solamente reciban justicia y verdad. Se debe brindar respuestas y soluciones. Se debe terminar con esa costumbre de los juicios en los cajones y archivos. Es un derecho de las víctimas a tomar conocimiento y verdad y reconstruir lo sucedido. En consecuencia, en este proyecto, donde trabajaron valiosos colaboradores, no me puedo olvidar del doctor Aguinsky, se respetan estos principios rectores sagrados que nos rigen. El procedimiento que implementamos es razonable, justo y muy simple. Si el imputado no comparece o se fuga, sigue el juicio sin su presencia con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el auto de procesamiento o falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, se sigue y si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa en términos de la Corte. Se filma el juicio, se resguarda la prueba, tienen derecho al recurso, entre otras. Y la prueba no se pierde, esto es fundamental. Los testigos declaran, se colecta la información en plazo, no se la saca al expediente del archivo y la defensa puede confrontar la prueba. Y al final del debate se hacen los alegatos y se dicta la sentencia, condenatoria o absolutoria, que puede ser recurrida ante el fiscal, la defensa y las partes en diversas instancias. Como ven, se garantizan todos los derechos a todas las partes. Y así, finalmente, se colecta la prueba, se reconstruyó la verdad con la bondad, publicidad y transparencia de un juicio oral y público, regió inmediación entre las partes y las víctimas, la sociedad y la defensa asistieron al juicio, lo observaron, lo controlaron y ejercieron sus derechos. Se respeta completamente el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio. Se provee al imputado un adecuado asesoramiento legal. No se vulnera de ninguna manera el principio de inocencia. El imputado tiene defensa, derecho al recurso y no se destruye su estado de inocencia con una condena firme, pues establece su derecho a comparecer, a que se revise su fallo, a ser oído, a presentarse, a declarar y a aportar pruebas, y que todo lo controla el superior. La ley se establece para graves delitos, Estatuto de Roma, desaparición forzada de personas, torturas, financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva, y luego iremos viendo su desarrollo en el tiempo. De ninguna manera puede cuestionarse su vigencia, es una norma de carácter procesal,
de modo tal que no se altera el principio de legalidad ni puede considerarse que se afecta si es retroactiva. Esto ya en el año 38 lo dijo la Corte en un fallo muy famoso, Espotorno, en el año 42 en Gutiérrez, y esta actual Corte, con su actual integración, en los casos Fernández y García. Y esto no es un invento, esto existe en el mundo y orden jurídico civilizado. En España, en Alemania, en Austria, en Francia, en Italia. No está prohibido por ninguna norma constitucional, convencional o procesal. La Comisión Interamericana afirmó que son compatibles los juicios en ausencia con los términos de la Convención en el caso Tajuden contra Costa Rica. Lo convalidó el Comité de Derechos Humanos en la Observación General 32. Y es el espíritu que siguió en distintos precedentes la Corte Interamericana y nuestra propia Corte Suprema. Nos acompañan y comparten estas ideas distintos profesores de las universidades, como un impulsor como es el doctor Franco Fiumara, y distintos jueces, como mencioné al doctor Marcelo Aguinsky, con quien compartí inicialmente en el mes de enero los principios que llegaron a esta ley. Y muchas universidades y profesores especiales que hemos consultado y pedido su opinión, todos sostienen la legitimidad del sistema que propugnamos. Y cabe señalar, existieron numerosos proyectos legislativos de distintos partidos políticos que no tuvieron trámite en el Congreso, lo cual representa una verdadera vergüenza. Miren, en el Te Deum de ayer se cantó una canción que es la oración por la patria. Y me vino a la cabeza San Agustín, que decía, el que reza y canta, reza dos veces. Y en la letra de la canción dice, queremos ser una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común, pues debemos ser amantes de la verdad y el bien común, y la justicia tiene que ajustarse indudablemente a estos parámetros. Pues vamos a promover al Congreso este debate con nuevas fuerzas, con la Constitución, la ley, la justicia en la mano y conforme a nuestros principios rectores sagrados antes anunciados. El sufrimiento de las víctimas y la sociedad lo demandan, es nuestra responsabilidad. Una nueva justicia lo exige. Espero que los señores senadores y diputados reaccionen y nos acompañen. Pero nosotros vamos por más, esto es una parte. Vamos por mucho más, ya lo verán. Muchas gracias. Buenas tardes. Quizás no sentí nunca un momento de tanta sensación de impunidad y de angustia como cuando siendo diputada entró al Congreso de la Nación el pacto con Irán. Un pacto que lo que hacía era poner a los autores de un hecho buscados por la justicia argentina con tarjeta roja de Interpol a juzgarse a sí mismos en una comisión que no era una comisión judicial, era una comisión política. Sin embargo, lo votaron para proteger o para hacer un acuerdo geopolítico con un Estado en vez de pensar en la justicia de las víctimas. En ese momento trabajé el primer proyecto de juicio en ausencia, siendo diputada, que llegó a discutirse. Estaban presentes familiares en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, estaba también Franco, y había voces a favor y voces en contra. Porque, en definitiva, lo que estamos presentando hoy aquí, que si bien puede mucha gente pensar que es un mecanismo procesal para juzgar el caso AMIA, yo diría que lo que estamos haciendo es dar un paso importantísimo en la igualdad de todo ciudadano,
toda víctima frente a la justicia. La justicia va a tratar a todos por igual. Me encantaría, como ministra de Seguridad de la Nación, que esto también le caiga a narcotraficantes que se esconden con sus platas y viven millonarios en otras partes del mundo, a contrabandistas que viven defraudando al Estado. Pero es un instituto importante que hay que ir paso a paso. Y por eso es que hemos discutido y elegido aquellos delitos más graves, los delitos gravísimos, los delitos que generan una angustia colectiva, que generan un mal a toda la sociedad, como es el genocidio, como son los delitos de lesa humanidad, como son los crímenes de guerra o de agresión, como son las desapariciones forzadas, como es la tortura o los tratamientos crueles contra las personas, como es el financiamiento del terrorismo, que a nosotros nos toca de cerca, porque en la triple frontera tenemos gente que financia el terrorismo, que vive de la plata de su comercio como si fuera legal y nosotros sabemos que financia el terrorismo y otros que están presos. Los dos de la misma causa. En una misma causa uno tiene una persona que está presa cumpliendo condena y la otra que vive de los frutos de su delito y de su impunidad. Por eso es que esta es una ley que termina con la impunidad y que genera justicia. Una justicia para todos aquellos que ven, que de lejos están viendo a los asesinos y sin embargo sienten la impunidad de no poder responder frente a qué hacer frente a esos asesinos que se esconden, que se van o que se esconden atrás de un Estado. En consecuencia, lo que estamos haciendo es poner a todos en pie de igualdad, comenzando por los delitos más graves, aquellos delitos que lesionan a un pueblo entero. Luego, bien, ahí estamos escuchando entonces a la ministra de Seguridad. Hace instantes escuchábamos también al ministro de Justicia dando las bases de lo que es este proyecto de ley de juicio en ausencia que ahora deberá ingresar en el Congreso de la Nación para su discusión. Estaremos con todos los detalles en próximas ediciones de noticias aquí en nuestra televisión pública. Te esperamos.